Dice Omar Hernández Carrillo: hola Mauricio, tengo 18 años y soy de México. Dice, y al hablar de un futuro mejor para México sin corrupción y con seguridad social, la gente que tengo a mi alrededor no cree en ello, no hay esperanza. ¿Por qué? Pues porque México ha sido traicionado una y otra vez por las promesas electorales de unos y otros. Todo priista que aspiraba al poder, que era nombrado por el presidente anterior candidato, prometía acabar con los crímenes, delitos, atrocidades, corrupción, robos y abusos del anterior presidente, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando de la Madrid es nombrado como heredero de López Portillo. Su lema era renovación moral de la sociedad. Entonces, o sea, hay que tener la cara, pero durísima, para hablar de la renovación moral de la sociedad desde un partido que ha sido el partido de la corrupción, el partido revolucionario institucional. Bueno, pues de la Madrid traicionó, antes había traicionado a López Portillo, antes había traicionado a Echeverría, luego traicionaría después de la Madrid Salinas, que también haría una serie de promesas incumplidas, donde la corrupción, especialmente a cargo de su glorioso hermanito, fue verdaderamente de escándalo, para que luego cayera en manos de Zedillo, que acabó de privatizar el país. México ha sido traicionado una y otra vez. El PAN iba a ser el que iba a meter a la cárcel a los corruptos del PRI, y llegó Fox y no hizo nada 6 años, ¿no? Y mucho menos meter a la cárcel a los corruptos. Después de Fox viene Calderón, después viene Peña Nieto, y todos prometen lo que no van a cumplir. Finalmente la gran promesa es López Obrador. López Obrador está rodeado de gente de izquierda, aunque él diga que no es de izquierda. Está rodeado de gente de una izquierda histórica, de una izquierda que luchó por la democracia, la libertad, los derechos humanos, bla, 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 bla. Un montón de gente, los tienes por allí, tienen nombres y caritas todos. Dices, bueno, pues mira, ahora finalmente llegó el momento. Y no llegó, y volvió a traicionar. Entonces, la gente se vuelve cínica por necesidad, y solo a través del trabajo político serio y de ir poco a poco recuperando espacios municipales, regionales, etcétera, se podrá recrear la esperanza. Pero yo entiendo claramente que la gente no tenga esperanza porque ya no cree. El problema de esto es que eso también de alguna manera le da impunidad a quien venga después, sea quien sea, para seguir en las mismas condiciones. Me preocupa muchísimo, la verdad.